Hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio de Lo que hay es lo que es. En este episodio vamos a tocar el tema de lo que es evolución, para que veas la diferencia en cómo lo vemos desde el punto de vista de la experiencia que aparentamos estar viviendo y desde donde estos videos abordan el mensaje. Evolución, a nivel superficial dentro de nuestra experiencia, tiene que ver con aprendizaje, crecimiento. Sin embargo, dentro del contexto de estos videos, evolución tiene que ver más bien con olvidar. Por lo tanto, mientras más se sueltan todos los conceptos y las ideas y lo que hemos aprendido sobre nosotros mismos, sobre nuestra realidad, cuando todo eso se va cayendo, ahí es que se va evolucionando, por así decirlo. Porque estamos llevándolo a la raíz. Y la raíz es que simplemente eres. Y nada más. Este instante ya es final de la historia. Y si puedes descansar ahí, has evolucionado. Entonces, para efectos de nuestra experiencia de mundo, la mente solo se utiliza para fines prácticos. Nada más. Yo sé cómo abrir una botella. Sé cómo encender esta cámara. Sé cómo comunicarme a través del lenguaje, en mi caso español e inglés. Sé cómo escribir, sé cómo ir de un lado para otro, sé cómo moverme. Pero eso simplemente son cosas que se utilizan para, de nuevo, fines prácticos. Si tú eres un cirujano, pues tú has aprendido cómo utilizar las herramientas y también sabes cómo funciona lo que sea que estés operando para que puedas hacer tu trabajo. No puedes garantizar que el paciente va a sobrevivir porque tú no estás a cargo de ello, pero estás haciendo un trabajo a través del cual se utiliza la mente para fines prácticos. Eres un piloto, sabes cómo volar un avión. Eso no garantiza que el avión va a funcionar, ni garantiza que no vas a tener problemas con la temperatura, o sea, el clima. No sabes qué tipo de retos te puedas encontrar, pero dentro de lo que hay, pues por lo menos sabes, tienes el conocimiento para poder manejar ese avión y llevarlo de punto A a punto B. ¿Ves? Entonces la mente se utiliza para fines prácticos y nada más. Pero en el contexto emocional, no obstante, la mente no te sirve de nada. ¿Por qué? Porque la mente simplemente es la identificación con un yo separado. ¿Tú ves? Eso es todo lo que la mente es. Por eso se puede decir que la mente y ego son lo mismo. No estamos hablando de mente universal si utilizamos la palabra mente dentro de ese contexto. Por eso es que, de nuevo, a veces nos enredamos un poquito porque la palabra mente surge como conciencia, pero aquí en este caso la estamos utilizando como ese pensamiento de separación, esa idea de un yo separado. Eres el espacio, eres lo que es y nada más. Y eso simplemente es la experiencia directa, no una experiencia aprendida. Ahora mismo, lo que es, salvo cuando la mente se involucra. Entonces la mente empieza a analizar, a evaluar, a fragmentar. ¿Qué significa esto? ¿Tú ves? Y empieza a pensar futuro, pasado, presente. Todos son pensamientos porque cree que está aprendiendo cuando aprende algo nuevo, pero sin embargo, aquí lo que estamos es deshaciendo todo, que esa es la evolución para volver a donde ya estás. Ahora mismo, si tú respiras profundamente, aunque sea por ese momento que la mente no estaba llena de pensamientos, aunque sea por ese momento, te das cuenta que ya eres. Ese es el lugar. Eso es. ¿Tú ves? Pero la mente, repito, se involucra. Y entonces ahora estamos tratando de retornar a lo que ya es. Pero es que con la mente no podemos porque la mente es el obstáculo mismo al reconocimiento de que ya es. Entonces la mente inclusive inventa conceptos para tratar de llegar a donde ya es, creyendo que si hago A o hago B voy a llegar a donde ya es. Pero es que ya es. Este instante ya es. Y la mente empieza, pero ¿cómo? ¿Pero qué hago con mi vida? Tengo hijos, tengo familia. Tú ves, mira cómo la mente se enreda porque no te has hecho la pregunta, pero ¿quién está haciendo esa pregunta?
Porque tú te crees que si de buenas a primeras sueltas completamente todo, no vas a poder funcionar en el mundo. No, es que no te has dado cuenta que el funcionamiento no es personal. Tú no estás funcionando. Funcionar, o entre comillas funcionar, es lo que ocurre. Yo no soy el que dirijo el cuerpo ni a la izquierda ni a la derecha, pero el cuerpo se dirige a la izquierda o a la derecha. La diferencia es que el proceso de evolución en este sentido es prácticamente recordar que no estoy a cargo de nada y que todo lo aprendido es simplemente obstáculos al reconocimiento de que ya soy. Y la mente descansando en eso, en ese espacio, observa cómo el personaje se mueve a través de la experiencia, porque es lo que ocurre. Este video se hace porque es lo que ocurre. ¿Tú ves? Es bien simple, en realidad es tan obvio, hasta que la mente se involucra. Entonces ahora la mente trata de aprender porque quiere de alguna forma proteger este sentido de identidad y quiere hacerlo más apto para funcionar en el mundo. Y trata de aprender más conceptos para creerse creer saber. Y agarra el individuo, la identificación del individuo, y le empieza a dar etiquetas que aparentan ser a veces positivas y a veces aparentan ser negativas. Y lo que sigue es superimponiendo más y más conceptos y cree que está creciendo, cree que está aprendiendo, cree que está evolucionando, cuando lo que está es olvidándose cada vez más. Ahora en este sentido negativo. Se está olvidando de lo que es, superimponiéndole conceptos e ideas. El olvidar en el contexto positivo del que estamos hablando aquí es el reconocer que no sé absolutamente nada y descansar ahí. Y en ese reconocimiento, donde hay una confianza inequívoca de que la vida es lo que soy, no este individuo separado, entonces vives la experiencia de mundo con una mente totalmente abierta y receptiva, que reconoce que no sabe nada, mientras que en el mundo de las apariencias sabe lo que tiene que saber para funcionar. Y aún así sabe que lo que sea que sabe no es algo que haya aprendido, es lo que la conciencia, eso que supuestamente lo proyecta, le ha dotado para que pueda funcionar. Por lo tanto, digamos que yo aprendí a hacer funcionar esta cámara. La realidad es que yo no he aprendido cómo hacer funcionar esta cámara. La conciencia que me vive es la que me mueve a funcionar esta cámara, y yo soy un instrumento que me encuentro haciendo funcionar esta cámara, pero en el mundo de las apariencias aparenta que yo sé cómo hacerlo, pero es una mentira, yo no sé cómo hacerlo. Simplemente como instrumento observo que la vida me vive y ya está. Y esa toma de conciencia te permite a descansar en una paz inequívoca, porque al no haber identificación con el yo, no hay amenaza. Lo que hay es lo que es. Entonces funcionar esta cámara es lo que ocurre porque en mi guión toca que ocurra eso. Estas palabras que surgen a través de aparentemente yo son simplemente palabras que surgen que no significan absolutamente nada. No soy yo que sé cómo utilizar el lenguaje para comunicar, es lo que tiene lugar a través de mí. Entonces desde que el personaje aparentemente yo se levanta por la mañana sabiendo que no sabe nada y sin embargo hace cosas que aparenta que sabe algo. Sé cómo levantarme y caminar a donde tenga que caminar, sé cómo preparar el desayuno, sé cómo hacer todas esas cosas, pero en realidad no es que yo sepa cómo hacer esas cosas, eso es lo que ocurre a través de mí, por eso es que esto es simple. Y por eso es que de esto en realidad no se puede hablar, porque no tiene sentido. Es lo que ocurre y sin embargo me encuentro hablando de esto. ¿Por qué? Porque eso es lo que ocurre, eso es lo que la mente o lo que quieras llamarlo. Tú ves aquí la palabra mente se enreda otra vez. Porque la mente la estamos utilizando ahora en este contexto para llamarle ego. Mente es un pensamiento de separación. Sin embargo, a veces yo utilizo el contexto mente como que lo que eres es mente, ¿entiendes? Queriendo decir conciencia. Por eso es que las palabras a veces nos enredan un poquitito. Pero en realidad es muy simple. Para efectos de este video,
Conciencia, Dios, esencia es lo único que hay. Dentro de eso se proyecta un sueño, se proyecta un pensamiento. Entonces aquí en este video ese pensamiento es mente. ¿Tú ves? Más nada. Pero no tienes que enredarte porque esto es simple. Lo que hay es lo que es. Se descansa en lo que es. Respira profundamente. Suelta. Aunque sea por un instante, antes de que la mente se involucrase con conceptos ni nada, estabas descansando en esa presencia, en esa esencia. Y eso es permanente, eso es lo que eres. No tienes que llegar ahí, ya eres. Pero la mente se involucra, ¡pum! Y ahora empieza la creencia en un yo, con todos sus conceptos. Y paradójicamente, ahora mismo, la misma mente quiere tratar de ver qué puede hacer para llegar ahí. Y cree que si hace A o si hace B, voy a llegar ahí. Que no tienes que llegar ahí, ya eres. Por eso es que yo siempre he dicho que la meditación para mí es este instante, es todo momento. Cuando veo que la mente se involucra y se puede ver, es que otra vez respiro y para mí eso es meditar. Meditar es simplemente observar la mente que fácilmente se distrae para otra vez recordar que lo que es lo que es. No es algo que yo hago formalmente con un propósito de. Ahora, yo lo que sí me gusta cuando cuando yo estoy hablando de la conciencia a través de mí, como quieras llamarlo, a mí me encanta sentarme en quietud porque me da una oportunidad de observar, no de controlar. Puedo observar el contenido de la mente, eso sí, para recordar una y otra vez que es falso. Y es un constante suelta. Esa es prácticamente la forma que la vida me tiene viviendo. Cualquier pensamiento que surja, cualquier sensación que surja, cualquier circunstancia que surja, todo se utiliza para recordar que es falso, que no tiene nada que ver con mi realidad, mientras que simultáneamente dentro de lo falso aparente que hay un yo que también es falso, que se mueve y hace cosas. Solo que se ve que son cosas que se hacen y no hay una expectativa sobre ello, no hay una finalidad. ¿Tú ves? Estos videos se hacen porque es parte de lo que tiene lugar en mi guión. No tiene ninguna finalidad, no tiene ninguna importancia, por así decirlo. Aunque quizá en el mundo de las apariencias aparente que hay otros que supuestamente pueden beneficiarse, pero es lo que te puedo decir. No hay otros, no hay yo, no hay nada. Lo que hay es lo que es. Y ese es el descanso, esa es la invitación. Y así es como nunca pierdes de vista que eres. Que no eres eso o eres aquello que simplemente eres. Es la naturaleza de ser. Eso es todo lo que puedo compartir o lo que se comparte a través de mí una y otra vez. Por eso es que el mensaje no cambia. El mensaje es el mismo. Eres, siempre has sido y siempre serás. Y eso trasciende la mente. La mente es el obstáculo a lo que ya es. Porque la mente es la que empieza a añadir conceptos, ideas, creencias. ¿Tú ves? Entonces ahora mismo se descansa. Se observa la vida ocurrir. Es algo tan impersonal. Y bueno, esto es lo que la vida me llevó a compartir en este momento. No tengo nada más que decir, salvo que final de la historia.